Bueno, pues yo creo que llegó el momento de empezar. Los 5 minutos de cortesía. Buenas tardes a todo el mundo. Veo que estáis implicados con la materia porque cada día recibo tareas, eso es bueno. Cada uno en su tiempo pues va entregando las tareas. Sí he respondido a algunos correos, eh, principalmente técnicos, ¿vale? Que se los remito a Daniel porque no sé cómo os aparece a vosotros la plataforma y si os aparece o no. Hay algunos que sí le confirmo perfectamente que he recibido la tarea y la tengo evaluada o lo que debería de figurar, porque yo veo lo que yo hago, pero no como sometéis vosotros el trabajo. Y bueno, pues aunque he visto algunos fallos, principalmente en nomenclatura, la idea o el principal objetivo de las tareas es reforzar la exposición que yo estoy haciendo en esta clase, digamos, más teórica, ¿vale? Entonces, pues, aunque hay algunos errores, pues generalmente si veo que en su mayor parte está perfectamente respondida, pues le doy al apto y creo que tenemos que tener las tres tareas aptas para poder superar la asignatura. A este respecto de las tareas, hubo gente que pues, por temas de trabajo, temas de estudios y demás, pues van más justa. He ampliado el plazo de la segunda tarea y la tercera, que se iniciará hoy, al terminar esta charla, hasta el domingo. Y os pediría, sí, que desde aquí al domingo todo el mundo entreguemos las tareas pues, para que yo también pueda evaluaros y que las notas las tenga inmediatamente los gestores del curso y puedan expedir y seguir con toda la burocracia, ¿vale? Entonces, que sepáis que no hay ningún problema porque alguien no haya entregado una de las tareas anteriores, las mantendré todas abiertas hasta el domingo que viene. Pero sí era interesante, por eso lo hice, que fueses entregando las tareas, porque si no ahora tendrías que hacer las tres de golpe y ya sería un Cristo, porque yo también estaría revisando diferentes tipos de tareas. Bien, y estaba repasando un poco la documentación que os había dejado, que os he hecho un gran regalo con un libro de anatomía de la editorial McGill, que es muy bueno, ¿vale? Evidentemente, esto es para el que ya quiera curiosear, saber, e incluso que se dedica, pues que ya tenga documentación. Prácticamente, o todo lo que yo estoy diciendo en la presentación está mucho más explícito ahí y mucho más pormenorizado, ¿vale? Y bien, pues sin más preámbulos, vámonos ya con la tercera parte. Hemos estudiado, digamos, la célula, los tipos de ciencias que estudiaban el ser humano en la primera sesión, con el tema de los ejes y los planos que recordáis fue la tarea. En la sesión anterior estuvimos hablando de los huesos y las articulaciones, tipo de movilidad que tenía cada una de ellas, cómo se llamaban, y la clasificación de los huesos, largos, anchos, planos y dónde estaban ubicados, y lo que era una epífisis, diáfisis y cómo estaba orientado, y qué tipo de articulaciones realizaba con respecto a cada uno de los huesos que estaban próximos a ellos. Y esta tercera sesión, pues nos vamos a meter de lleno en la musculatura, que ya sabemos cómo está formado, porque ya vimos que un músculo se formaba por haces musculares. Esos haces musculares se formaban por fibras musculares. Esas fibras musculares estaban revestidas de endomisio, de perimisio y epimisio. eh, Se componen los haces musculares, se componen de fibras musculares, las fibras musculares se componen de fibras y las fibras de miofibrillas, y cada una de las miofibrillas de sarcómeros, y los sarcómeros de actina y miosina, que era lo que daban las bandas Z y las bandas M, ¿vale? De los músculos, y eran realmente los que tenían la funcionalidad de poder hacer la contracción muscular, de acortarse o alongarse. Eso significa, o esa funcionalidad principalmente la tiene, o yo creo que exclusivamente la tiene el músculo estriado junto con el músculo cardíaco, ¿vale? El cardíaco es involuntario, pero el estriado tiene la capacidad de elongarse y acortarse, y eso permite,
junto con las palancas que hemos estudiado en la sesión anterior, que tengamos diferentes movimientos, ¿vale? Pues bien, como os decía, vamos a entrar de lleno en la musculatura. La musculatura, ¿recordáis qué ciencia estudiaba los músculos? Pensamos. Venga, os lo recuerdo. Miología. La miología es la ciencia que estudia los músculos. Cómo están formados, su estructura, que se clasificaba en función de la estructura, también recordamos. Bueno, voy a ir hablando de los músculos principales, porque como vengo diciendo, esto no es una clase de anatomía en profundidad. No vamos a diseccionar cadáveres y no vamos a operar a gente. Con lo cual, debemos de conocer los músculos, sobre todo los principales, a medida que vayamos adquiriendo más conocimiento y nos metamos en un curso de nivel superior o entrenador nacional y trabajemos, pues sí, será muy interesante. Yo, de hecho, es una de las materias que más uso al conocer la anatomía, las que más uso, pues para lesiones musculares, para trabajo de entrenamiento y cuando voy al gimnasio, para saber lo que me duele y lo que no me duele, ¿no? Pues es interesante que conozcamos muy bien el músculo, desde dónde va, hacia dónde llega y por dónde pasa, porque gracias a esa disposición de las fibras va a permitir hacer unos u otros movimientos. Si vamos a... Bueno, sigo la misma estructura que en las transparencias anteriores. Tenéis el muñequito, en este caso de músculos, en el lateral, donde hay un puntito amarillo que indica la ubicación de los músculos que estamos hablando en la parte principal, ¿vale? Y arriba teníamos, pues, la osteología de los huesos, la artrología de las articulaciones y la miología, pues, el estudio de los músculos, como se estaba comentando. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues esto ya sabemos que es la columna, esto ya sabemos que es el tórax y nos encontramos con un músculo pequeñito que está por dentro o hacia el interior dentro de este otro grande, por eso se conoce como pectoral menor y pectoral mayor. ¿Vale? Estamos hablando del pecho. ¿Vale? El pectoral menor va desde la articulación del hombro, pero la parte de arriba de la escápula, ¿vale? Hasta las costillas. Entonces, si es esta la disposición de las fibras, que parece que es vertical, tenéis que imaginaros que si esto estuviese anclado fijo, en el momento en que esto se acorta, lo que haría sería subir las costillas hacia arriba, subir el pecho hacia arriba, una posición vertical. Pues estaría trabajando el pectoral, porque va desde abajo arriba. Si por el contrario lo que se mantiene fijo sería, en este caso, las costillas, lo que haría sería bajar el hombro. Por eso tiene esta disposición. Por eso es muy importante saber desde dónde va, a dónde va y qué recorrido tiene. Bien, por encima, en un plano superior, más superficial, nos encontramos con este músculo que podéis clasificarme ya como un músculo plano, ¿vale? Un músculo ancho, muy grande. Que fijaros que va desde el esternón, este es el esternón, estamos por encima de la caja torácica, va enganchado a lo que sería la clavícula y fijaros que se inserta en el brazo, en el húmero. Eso significa que va a pasar por dentro de la axila o por dentro de la axila y que va a permitir el pectoral que este brazo se junte cuando esté separado. Porque si fijamos esta parte del músculo, cuando se contraen, lo que va a hacer es acercar el brazo. ¿Vale? Si fijamos el brazo, pues lo que haría sería juntarlo, pero que el movimiento partiese del tórax, ¿vale? Que se acercaría el cuerpo al brazo, no el brazo al cuerpo. ¿Vale? Este movimiento de separación y de aproximación hacia la línea central del cuerpo se llamaba abducción y abducción, ¿vale? Cuando separo el brazo y cuando lo junto. Aquí no se aprecia a lo mejor tanto, pero bueno, fijaros que parece que esto también termina en un embudo y este embudo como que las fibras aquí están más juntitas, están como rotadas.
Eso va a permitir que además de que el brazo se junte, rote hacia el interior, haga una rotación hacia el interior. Claro, si vamos a pensar lo que era una rotación, era sobre el eje longitudinal de ese brazo, ¿vale? Eje longitudinal, rotación sobre ese plano transversal y al mismo tiempo una aproximación. Eso es lo que está haciendo el pectoral mayor. Este músculo que tengo aquí va a conseguir que yo acerque mi brazo y que además lo rote hacia adentro. A medida que se acerca, se rota hacia adentro. Simplemente por la disposición de las fibras, ¿vale? Bien, interesante que sepáis que aquí tengo un músculo grande, potente, es aquel en el que solemos trabajar haciendo press banca, y por dentro pues hay un pectoral menor, que tiene otra disposición y que tiene unos movimientos de estabilización del tronco, del tórax, pero que no hace el mismo movimiento de aproximar y rotar el brazo, sino de subir y bajar el tórax, ¿vale? Y bueno, pues ya que aparece aquí, aunque no sea un músculo tan relevante para nosotros en el entrenamiento, pues está el músculo subclavio que está por debajo de la clavícula. Clavícula, sub, por debajo, ¿vale? Y que se inserta en la clavícula y una parte del esternón. Si seguimos analizando el hombro y aumentamos planos, en este dibujo grande podéis ver cómo está el pectoral menor por dentro, después se superpone el pectoral mayor y ahora recubre el deltoides, ¿vale? El deltoides. El deltoides es un músculo, digamos, cúpula del hombro, que tiene tres porciones. Una parte que está más adelantada, otra que está más central y otra que es más posterior, ¿vale? Una anterior, una central, una media y una posterior. El principal movimiento del deltoides que se fija en la articulación acromioclavicular y en el brazo, y fijaros que las fibras musculares van en esta dirección, cuando estoy fijo aquí y esto se reduce, esta distancia se reduce, pues lo que va a hacer es elevar el brazo. Y elevar el brazo de forma, haciendo una aducción, si estoy trabajando más las porciones medias. Si elevaré el brazo hacia adelante, haciendo una anteversión, si estoy trabajando más la porción delantera o anterior del deltoides. Y lo mismo ocurrirá si yo lo hago hacia atrás, a una retroversión. Quien trabajará más, pues será la porción posterior del deltoides. Pero siempre haciendo este movimiento. Yo puedo hacer un movimiento de aducción hacia adelante, las anteriores y las posteriores, ¿vale? Es un músculo importante, sobre todo en el deporte al que nos estamos refiriendo, ¿no? Que es el balonmano. Y que se lesiona con frecuencia porque en las acciones de bloqueo, por ejemplo, pues cuántos de nosotros jugando al balonmano nos bloquean el lanzamiento y seguimos intentando lanzar y lo que hacemos es elongar demasiado o bien el pecho, el pectoral, o bien el deltoides, ¿vale? Entonces tenemos una ruptura fibrilar o una pequeña fractura o un desgarro muscular que veremos que nos puede acontecer como lesiones deportivas en el deporte. Bien, si nos ponemos lateral o posterior, desde una vista lateral o posterior, en la caja torácica, nos vamos a encontrar aquí con un músculo que tiene forma de sierra y por tanto lo vamos a conocer como serrato. Fijaros, o sea, los músculos prácticamente se denominan por los nombres donde están anclados o por las disposiciones. Fijaros en este músculo lo que hace es estabilizar el tórax, ¿vale? Y ampliarlo hacia abajo, ¿vale? Cuando hago la inspiración aporta estabilidad y hace que la caja torácica se pueda ampliar, porque tracciona, manteniendo el punto fijo la cadera, lo que hace es traccionar de las vértebras hacia afuera, ¿vale?
Siguiendo en esa misma línea y cerquita de la columna, que son todos estos músculos, además de los pequeños movimientos, porque no son grandes músculos con grandes movimientos, no están sobre unas articulaciones de grandes movimientos, a excepción de la del hombro, que hemos dicho antes, son estabilizadores. Cuanto más internos o más pegados a los huesos, más estabilizadores serán. Bien, aquí tenemos dos músculos muy parecidos que se conocen como romboides. Actualizar no. Como dos músculos que se conocen como romboides. El más grande, mayor, y el más pequeñito, pues menor. Que fijaros cómo están inclinados y se insertan en las apófisis espinosas de la columna con la cara interna de la escápula. Eso lo que va a hacer es juntar las escápulas por la parte de la espalda, hacia la línea media. Cuando anchamos el tórax y juntamos lo que es las escápulas. A ver, pediría que pongáis en mute los micrófonos, por favor. Que a ver si podéis poner en silencio los micrófonos. Voy, voy a hacerlo yo por aquí. Bien, creo que lo he conseguido. Vale, pues estábamos con el movimiento del romboides. El movimiento del romboides lo que va a permitir es... No me oye, no me oye. Ah, pues Ahora sí, ahora sí, ¿se me está escuchando? Vale, vale, es que se me desmarcó. Pero ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está generando ruido en la sala. Por favor, ponerlo en mute, ¿vale? Pues yo si trastoco las pantallas para ponerlo en mute, se debe deshabilitar el mío. Bien, os comentaba, la movilidad del romboides es la de juntar, ¿vale? Deslizar lo que sería la escápula por detrás de las vértebras hasta juntarse al centro de la columna, ¿vale? Y además, como tiene una disposición inclinada de menos a más o de más a menos, como lo queramos ver, pues hará que este vértice de la escápula suba hacia arriba, se desplace hacia arriba, se junte más, tenga un desplazamiento inclinado, ¿vale? Bien, el teres mayor lo que hará será el movimiento contrario, exactamente el movimiento contrario. Si yo fijo el brazo, será la escápula en la que se... ¿Cómo no se me escucha? Pero eso no sé por qué. No sé por qué se me marcha el micro. A ver, no lo sé. Aquí está encendido. Supongo que lo estáis viendo ahora en mi pantalla. Cambio de... cam- cambio de... No, cambio de pantalla, pero no sé por qué, la verdad. Bueno, con respecto al teres mayor, os decía, o lo vuelvo a repetir, que hace el movimiento exactamente contrario a lo que sería el romboides, ¿vale? Que va a alejar la escápula hacia afuera o va a permitir juntar el brazo. ¿Quién permitía también juntar el brazo? Hacer una aducción, el pectoral mayor. Entonces, tenemos músculos por la parte anterior y por la parte posterior que van a colaborar para hacer ese tipo de movimientos. ¿Y también quién permite hacer eso? Pues el deltoides que estaba por encima. Es decir, todos los músculos que forman parte o que revisten la articulación, en mayor o menor medida van a participar. Por eso es interesante que cuando entrenamos tengamos una gran variedad de movimientos y después cuando entrenemos especificidad
en esos movimientos, ¿vale? Porque hay músculos que son mucho más relevantes pues, para el armado del brazo que pues, para hacer otro tipo de movimientos a nivel de esa misma articulación. Bien, si continuamos con el tren superior y ya nos vamos al brazo, nos encontramos por la parte anterior el bíceps y por la parte posterior el tríceps. Nombres o nomenclaturas que yo creo que os suenan, ¿vale? Por favor, que alguien, que apagad los micrófonos. Por favor, apagad los micrófonos, comprobar que vuestro micrófono está apagado. Bien, os hablaba del bíceps y del tríceps, parte anterior y parte posterior. ¿Por qué se llaman bi o por qué se llaman tri? Porque tienen 2 o 3 cabezas. Y en este caso vemos que hay una gran inserción que termina, por un lado, una cabeza se va a insertar a una parte más alta que la otra. ¿Vale? Esto mismo pasa en el tríceps, que tiene 3 cabezas, 3 grandes grupos musculares, digamos, o haces musculares, 1, 2 y 3, ¿vale? Y que se insertan principalmente en el brazo, pero resulta que el tríceps también se inserta a nivel de escápula. Entonces, el tríceps no solo va a hacer una función de movilizar. ¿Qué creéis que va a movilizar aquí? Principalmente la articulación del codo, porque está insertado en el cúbito, no está insertado en el brazo. Se inserta en el brazo en la parte proximal y se inserta en el cúbito en la parte distal. Y eso hace que esta articulación que teníamos aquí, que tenía movimientos de flexión y extensión, pueda extenderse. Y entonces el tríceps lo que va a hacer es una extensión del brazo. Claro que si nos fijamos en la parte proximal que se inserta en la escápula, pues también va a tener un movimiento de proximidad del movimiento del brazo al cuerpo. ¿Vale? Va a tener un movimiento de abducción. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por debajo de la axila y engancharse a la escápula. Si nos vamos a la parte anterior, ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? El bíceps, que tiene 2 cabezas que se insertan encima de la articulación, con lo cual va a permitir lo que es una anteversión del brazo, también se insertan por encima de la articulación cúbito-radial superior. Y eso va a permitir que el brazo se flexione cuando se contrae, porque este cuerpo se encogería, y si se relaja, se extienda el brazo. ¿Vale? Recordad que hemos hablado de una coordinación intra e intermuscular. En este caso es muy importante que esa coordinación a nivel neuronal sea sea muy buena. Es decir, para que este brazo suba, se flexione y se acorte el brazo, tiene que haber una relajación de lo que es la parte posterior, que en este caso es el tríceps. En un análisis de movimiento, y estas son unas palabras también que deberíamos de conocer, el músculo que hace la acción principal, que en este caso es flexionar el brazo, se conoce como agonista. En este caso sería el bíceps, músculo agonista. Y el músculo que hace que realiza la acción opuesta, que está en la parte posterior y que por tanto si este se contrae, fijaros mi mano, cómo se va contrayendo, cómo se va aproximando, las extremidades del músculo se aproximan, por eso se contrae, el tríceps se va ampliando. A medida que uno se contrae, el otro tiene que ampliarse. Porque si se contrae el tríceps, el bíceps entonces tampoco se mueve y prácticamente estoy ahí estático. Porque si aquí hago 10 newtons de fuerza y aquí hago 10 newtons de fuerza, el brazo no se mueve. ¿Vale? Tengo que hacer fuerza en un músculo y relajar en el otro. Esta sincronía de relajo, contraigo entre dos músculos se conoce como intermuscular, coordinación intermuscular. Y os decía que este es el músculo agonista, porque hace la acción principal. ¿Cómo se llamará este? Que hace la acción opuesta, antagonista.
Y después hay otros músculos que ayudan, estabilizan, pero no son los principales, simplemente que están por aquí próximos, se conocen como músculos sinergistas, ¿vale? Que ayudan en el movimiento, pero ni le ayudan excesivamente ni le perjudican, ¿vale? Principalmente son estabilizadores de ese movimiento. Con lo cual tenemos músculos agonistas, músculos antagonistas, que en realización principal generalmente se contrae, y quien realiza la acción secundaria o opuesta generalmente se extiende o se alarga. ¿Vale? Venga, vamos con otro movimiento y así también cambio algún ejemplo. Músculos que hemos encontrado, o un músculo principal, ¿vale? El trapecio. El trapecio por debajo lleva otros músculos, ¿vale? Bien, pero es un músculo ancho, es grande, recorre desde la cervical prácticamente hasta la zona lumbar, ¿vale? Y los movimientos principalmente son de aproximación del hombro a lo que sería la columna vertebral. Si utilizo las fibras de su parte posterior, no solo aproximo, sino que además elevo el hombro. Y si utilizo las fibras de su porción más distal, pues lo que hará es aproximar e incluso llevar la escápula hacia abajo, ¿vale? Ya habíamos hablado del teles, desde otro punto de vista. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Es un músculo grande, es un músculo... Solemos tener muchas molestias de posición, por ejemplo, a mí me pasa con frecuencia por estar muchas horas delante del ordenador, dolor en esta situación de las cervicales, ¿vale? Con lo cual se contrae porque estamos con los hombros, estamos trabajando en el ordenador y estamos con los hombros aquí arriba y deberíamos de estar completamente relajados. Pues muchas veces el esfuerzo también de armar el brazo, de lanzar, de esfuerzos en esas articulaciones hacen que nos repercuta este tipo de contracciones musculares aquí. Por aquí abajo está el músculo, yo creo que no lo tengo representado en las diapositivas, el músculo que tiene uno de los nombres más largos que tiene el vocabulario español, el esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Que si veis cómo se llama, ya podéis adivinar desde dónde va. Esterno, esternón, cleido, clavícula, mastoideo, de la mastoides, que está, el hueso mastoides que está en la parte posterior del cráneo. Y que nos va a permitir principalmente elevar la cabeza hacia arriba, y si solo, tenemos dos, uno por la derecha y otro por la izquierda. Y si solo actúa el de la derecha, pues miraremos hacia la izquierda, y si solo actúa el de la izquierda, miraremos y elevaremos la cabeza hacia la derecha. ¿Vale? Bien, curiosidad de que hay nombres a lo mejor difíciles de pronunciar la primera vez, después ya son más familiares. La escápula, si recordáis, tenía una espina que va a dividir los músculos. Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior, atravesando nuestro tórax. ¿Vale? Han eliminado las vértebras, perdón, las costillas y los cartílagos costales. En una vista posterior vamos a tener los músculos que están por encima de la espina, que era uno de los nombres que dije que teníamos que tener en cuenta en la escápula, con lo cual voy a tener el supraespinoso y voy a tener el infraespinoso. ¿Vale? Son movimientos que lo que van a hacer es aproximar el hombro, el muñón del hombro, hacia o asegurar, estabilizar la articulación del hombro. ¿Vale? Y movimientos hacia adentro, cuando se contraen. Y por dentro, por la parte interna, ¿vale? No la podríamos ver en el caso de que tuviésemos aquí la caja torácica, pues también nos vamos a encontrar con el músculo que recubre exactamente la misma estructura y que se une a la cabeza del húmero. Esto significa que si está en la parte anterior de la cabeza del húmero, también va a ayudar a la rotación interna del húmero, ¿vale? Por eso es importante saber desde dónde vienen y hacia dónde van los músculos. ¿Vale? Son músculos estos que me interesa que lo sepáis, aunque no sean fácilmente entrenables. Es decir,
Hemos visto la escápula, porque veáis que está recubierto por el supra, el infra, ¿vale? Y cómo se mueven o cómo se localizan. ¡Wow! ¿Qué es esto? Uno de los músculos más fuertes que tiene el ser humano. Esto que veis aquí, que tiene un agujero, y esto que está aquí representado, y es la parte interna debajo de nuestro tórax, que se conoce como el diafragma, ¿vale? Lo que sería el músculo del diafragma. Y que es una cúpula, tiene una exposición muy singular. Y estos agujeros, pues aquí es por donde pasa el sistema digestivo, porque el estómago está debajo del tórax. Con lo cual, todo lo que comemos y demás pasa a través de este agujero que tiene eh, el músculo. Es un músculo, por ejemplo, fijaros cuando alguno se encuentra mal y tiene la necesidad o tiene arcadas o vomita, pues es el músculo que es capaz de contraer prácticamente todo el estómago para que salga expulsado la ingesta que hayamos tomado y que nos está sentando mal, ¿vale? Es difícil de ilustrar, ¿vale? O de ver para que veáis que tiene una forma de paracaídas, exactamente, de paracaídas dentro o por debajo, siendo a la base de nuestros pulmones. Y a partir de ahí, pues estamos con el estómago, estamos con el bazo, estamos con todo tipo de aparatos que principalmente conforman el aparato digestivo, ¿vale? No es un músculo que solvamos entrenar, pero es un músculo, por ejemplo, que se debería trabajar mucho y se trabaja mucho con estas nuevas tendencias de vamos a trabajar el core, todo lo que es la faja abdominal, eh, interviene este tipo de musculatura junto con el resto del abdomen y oblicuos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y que previenen, sobre todo previenen mucho las lesiones porque estabilizan o refuerzan lo que será la columna. Claro, que en una capa más externa nos vamos a encontrar con lo que os estaba hablando antes, con el recto del abdomen, ¿vale? Con músculos que están por encima de, o con los oblicuos, aquí tenemos los oblicuos, ¿vale? Que, se, que lo que van a hacer es estabilizar la columna vertebral. Fijaros que la famosa tableta, ¿vale? De todos los deportistas, que viene marcada aquí por estas vainas dentro del músculo, eh, van a reforzar y que, digamos, tengo fibras en una parte proximal y una parte distal. Y esto va a hacer que cuando yo esté moviendo el tren inferior, porque van enganchadas al pubis, cuando esté moviendo el tren inferior trabaje más este tipo de fibras que están aquí y cuando esté moviendo la parte del tórax, flexionando la cabeza o moviendo la cabeza en una acción de intentar llegar con la barbilla al pecho, pues estará trabajando más las fibras superiores, ¿vale? Entonces tengo el reto del abdomen y dependiendo del tipo de ejercicio que esté realizando, me puedo encontrar con que esté trabajando más un tipo de fibras u otro. De hecho, supongo que a lo mejor algunos de vosotros habéis escuchado que hacer las abdominales levantando todo el tronco hasta las rodillas, no, eso no vale para nada. Sí que vale, son abdominales. Lo que pasa es que trabaja más el músculo psoas que el abdominal, porque el abdominal solo trabaja en esos primeros 10-15 grados de elevación, porque entonces ahí es donde estoy trabajando el tren superior. En el momento en el que yo flexiono más la cadera, hay un músculo que es mucho más importante de la flexión, que es el psoas. Y por tanto, realmente estoy trabajando más psoas que abdominal, ¿vale? Y antiguamente pues nos obligaban a hacer ese tipo de abdominales y ahora prácticamente hacemos levantando milimétricamente un poco la cabeza, unos 10-15 grados. ¿Por qué? Porque trabajo específicamente el recto del abdomen, el abdominal. Bien, como curiosidad, dije que todos los músculos estriados tienen la capacidad de contraerse y elongarse y generalmente son voluntarios. Si yo quiero hacer abdominales, hago abdominales. Y si yo quiero levantar un brazo, levanto un brazo. Es decir, mi cerebro le da la instrucción. Pues estos músculos que están por aquí, que se llaman músculos intercostales, y los tenemos de los dos lados,
inter en medio de las costillas, también se conocen como músculos involuntarios. Yo creo que ya hice referencia en este curso a ellos. Es decir, que yo no le estoy diciendo al cerebro todo el tiempo contráete y expándete, porque esto me va a facilitar que el pulmón respire. Y por eso está mi tórax, cuando yo miro a una persona que está en el suelo inconsciente, miro para el pecho y veo si sube y si baja. Y dices tú, pero si está inconsciente, ¿cómo se mueve el pecho? Porque son involuntarios. Y gracias a que son involuntarios, esa persona puede estar inconsciente porque le dieron un buen balonazo y se cayó y pegó con la cabeza contra el poste de la portería y está inconsciente por ya no meterle más daños, pero sigue respirando. Y sigue respirando porque, a pesar de que no recibe información del cerebro, trabajan de forma involuntaria. No necesitan una orden directa. Evidentemente, si yo quiero aquí hacer una inspiración máxima, los convierto en voluntarios porque les obligo a expandirse más de la cuenta. Bien, por la parte posterior, pues ya estamos viendo las capas más superficiales, ¿vale? Las capas más superficiales. Perdón. Entre los cuales podemos encontrar el deltoides, la capa posterior del deltoides que está en los dos brazos, ¿vale? Estábamos hablando de los dorsales que recubren y los oblicuos, la zona del dorsal ancho y de los oblicuos, ¿vale? Y la parte más interior. Podemos hablar de esto como los lumbares o cuadrado lumbar, ¿vale? Zonas de los cuadrados lumbar que pueden estar más insertos y que nos permiten estabilizar o mantener erguida la columna, ¿vale? Lo que nos van a dar una mayor estabilidad a lo que será la columna lumbar. Y tampoco os diría más, porque si os fijáis en la disposición de las fibras, os vais a encontrar con la posibilidad de movimiento, que no es ni más ni menos que la expansión del tórax para que se contraigan las fibras en esa dirección oblicua y hacia abajo, ¿vale? Bien, esto ya son músculos más o vainas más profundas. Ya simplemente por ilustrar, yo creo que aquí, cuando hice la presentación, la hice para que tengamos una visión de todos los músculos, pero ya entrar en tanto detalle con estos son demasiado, porque ya estamos hablando más de vainas que de musculatura en sí, ¿vale? Fijaros, vamos al brazo. El brazo, que tengo repetición de músculos, ¿vale? Deltoides, la parte posterior estaba el tríceps, la parte anterior está el bíceps, ¿vale? Y principalmente me gustaría que veáis que la articulación, que esto es el codo, el hueso del codo, principalmente los músculos atraviesan la articulación, van hacia el otro lado de la articulación. Eso va a permitir que el músculo, cuando se contraiga, levante, porque tiene un punto de apoyo a la articulación que va a permitir que ese hueso se mueva. Porque el bíceps no está enganchado aquí, sino que está enganchado en este brazo. Imaginemos que tenemos una cuerda a este brazo. Esto va a hacer que cuando yo acorte esa cuerda, es decir, cuando me esté contrayendo, el músculo se contraiga y el brazo se mueva en esa dirección. Y cuando lo suelte, también. Pero porque prácticamente todos los músculos que permiten un movimiento están. Todas estas marcas más blanquecinas pues son lo que conocemos como ligamentos o tendones. Principalmente si vienen directamente del haz muscular, pues son tendones. Lo interesante de los tendones es su dureza, su capacidad de inserción, es el punto de anclaje al hueso y aunque no son tan elásticos, tienen un porcentaje bastante menor que el músculo en elasticidad, lo que van a permitir es que no haya rupturas o desgarros del músculo en el hueso. Entonces, ahí están unos órganos que se llaman los órganos de Golgi, que en el momento en el que tú estás haciendo una fuerza superior a la que podría resistir el hueso, se inhiben
y permiten que ahí ya no haya tanta fuerza y por tanto no rompa. Aún así, ya veréis que, veréis a lo mejor por ejemplo, me viene a la cabeza un deportista de salto de longitud que cuando va a batir, a hacer el apoyo para saltar, se fractura. ¿Por qué? Porque las cargas de fuerza y palanca en ese momento son muy grandes y muchas veces a lo mejor por fatiga o por cansancio no son capaces el hueso de aguantar la tensión muscular que hace y rasga perfectamente el hueso y el tendón. ¿Vale? Y esto ya es por curiosidad. El antebrazo. El antebrazo, que parece aquí nada con respecto al bíceps de algunos, que algunos tenemos ahí, bueno, yo no soy el mejor ejemplo, pero un gran bíceps. El antebrazo está compuesto por 4 capas de músculos y en total 24 músculos. 24 músculos que son generalmente en la parte anterior del antebrazo, los flexores de la mano, flexores de los dedos, flexores plantar, ¿vale? Y en la parte posterior los extensores, los que me van a permitir que la mano se extienda, porque el músculo, recordad, va a ir desde el brazo hasta la mano, se va a enganchar en lo que serán los carpos, los metacarpos, las falanges, van a atravesar esta articulación. Con lo cual, si se contrae, lo que va a hacer es, en este caso, extender, y los músculos que están en la parte anterior, si se contraen, lo que va a hacer en este caso es flexionar. Recordad siempre la posición anatómica, ¿vale? Flexionar y extender, con su eje, con su plano. Para que lo veáis gráficamente, 4 planos, músculos muy pequeñitos que tienen muy poco cuerpo y mucho tendón o mucha vaina muscular, ¿vale? Fijaros en esta parte de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, creo que está en la siguiente diapositiva, pasan por unos canales en la articulación de la muñeca, lo estamos viendo aquí, esta es la parte posterior, ¿vale? Hay una fascia que junta para que esos cables, digamos, que ya prácticamente son cables, pasen, se junten en ese cuello de botella y puedan, en este caso, extender la mano, ¿vale? La parte posterior, pues también veis que algunos salen con mucha vaina, tienen un pequeño cuerpo muscular y vuelven a terminar en tendones o vainas muy largas que se van a insertar y que van a permitir la movilidad, ¿vale? Solemos conocer a estos músculos, tienen su nombre, cada uno de ellos, 24 hay. A mí uno de los más importantes a nivel de la mano es el pronador redondo que tenemos en la parte de la mano, que está en una de las capas más internas, ¿vale? Y que nos permite hacer este movimiento de rotación de la mano, rotación de la mano y del cúbito y radio. Este movimiento está enganchado entre cúbito y radio y rota en esta posición. Pero bueno, lo vamos a conocer como músculos anteriores del antebrazo y músculos posteriores, o músculos flexores de la mano y músculos extensores de la mano. Y cada uno tiene una funcionalidad más importante dependiendo de la parte de la mano, de si es el índice o el dedo gordo, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con flexores de la mano, parte anterior, con extensores de la mano, parte posterior, porque los extensores del brazo o los extensores del antebrazo están en el bíceps y en el tríceps. Si me relajo, se extiende porque está acortándose el tríceps y si no, se flexiona porque se está contrayendo el bíceps. Bueno, ya curiosidad de la mano, porque esto ya son flexores de la mano, flexores de los dedos y cómo está enganchado cada uno. Esto es para quedar bien. Que veáis que me he currado las transparencias y que tengáis más imágenes en las transparencias. Pero bueno, no entramos ahí y además ya comenté en la sesión anterior porque es bastante muy complicado el tema de operar o tener que curar o rehabilitar una mano por la complejidad que tiene de tantos tendones, además de los nervios, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nos vamos a encontrar por ahí. Bien, como dice el dibujo, nos vamos al tren inferior. El tren inferior se caracteriza porque tiene músculos más grandes que el tren superior. Nuestro cuerpo pesa más el tren inferior que el tren superior, ¿vale? Y recordar la frase de cuanto más masa mejor se pasa.
que significa cuanto más grande sea el músculo, más fuerza tiene, porque cuanto más grande el músculo, más miofibras musculares tiene y por tanto mayor fuerza va a poder hacer. Al ser más largo, más grande, pues va a tener más recorrido y se podrá contraer. ¿Qué tenemos aquí delante? La parte anterior del muslo. Pues vamos a tener el cuádriceps. ¿Por qué se llama cuádriceps? Porque tiene 4 cabezas, ¿vale? Que son las diferentes porciones que están aquí marcadas, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Otra cosa que me interesa que veamos aquí en esta imagen concretamente son los aductores. Esto es la cadera. Isquión, pubis, sacro, ¿vale? Entonces, desde ahí salen unos músculos que van desde la cadera, desde el isquión y el pubis, y que van hacia el hueso fémur. Aductor, mayor, medio o inferior, superior y medio. ¿Vale? Los aductores que permiten que la pierna se acerque al cuerpo, a la línea media del cuerpo. ¿Vale? Recordad en la clase anterior que os hablaba del tema de la inflamación del pubis como uno de los principales problemas o lesiones, sobre todo en aquellos que manejan tren inferior, patinadores, futbolistas, gente de fútbol sala, ¿vale? Y que en el balonmano, pues también las fintas las tenemos que tener en cuenta, los movimientos de finta, los movimientos laterales, que es donde estamos trabajando mucho el tema del autor. Y que os decía que para fortalecer el tema del pubis había que hacer muchas abdominales, ¿vale? Muchos abdominales, porque si recordáis, el recto del abdomen, que lo acabamos de ver, se insertaba en la zona del pubis, ¿vale? Entonces va a permitir compensar el esfuerzo que hacen las piernas con los abdominales. Bien, otra por curiosidad, aquí hay la fascia ay, ¿cómo se llamaba? No me viene ahora. La fascia, la pata de ganso, ¿vale? Que es la inserción de 3 músculos aquí en la parte anterior e interna de la rodilla, por debajo de la rótula, ¿vale? Que suele ser uno de los también de los sitios lesivos, digamos, por sobreesfuerzo generalmente de la utilización del músculo. Bien, ¿cuál es el principal movimiento del cuádriceps? Músculo principal del tren anterior, de la cara anterior, la extensión de la rodilla. El cuádriceps, los cuatro haces musculares terminan en la parte de la tibia, ¿vale? Pasan envolviendo a la rótula, ¿vale? Su parte más interna, envolviendo la rótula hasta la rodilla. Entonces, lo que va a permitir es una extensión de la rodilla. Y todos aquellos que están enganchados a nivel de la columna también van a hacer un movimiento de ayuda a lo que será la flexión de la cadera. ¿Vale? Voy a conseguir flexionar la cadera porque voy a contraer lo que es la parte más proximal del cuádriceps. Bien, no veo así nada más relevante aquí que comentar. Si vemos la pierna en su parte lateral o su vista lateral, nos vamos a encontrar con estos 3 músculos que estábamos diciendo antes, los aductores, ¿vale? Parte interna de la pierna, que se van a enganchar, y perdón, ¿no se oye? No sé por qué, no sé por qué. Se me desactiva la imagen y se me desactiva el micro. No lo sé, os lo digo en serio. Porque yo estoy dando la clase y no le toco nada más que a la transparencia. Bien. Tren inferior, seguimos con el tren inferior. Desde su vista lateral tenemos el glúteo, ¿vale? El glúteo, el cuádriceps, ¿vale? Todo lo que es la zona del cuádriceps. Estos son fascias musculares, ¿vale?
Y en la parte más posterior nos vamos a encontrar con los isquiotibiales, que van desde el isquión a la tibia. ¿Vale? Y como veis, aquí estará la articulación de la rodilla y los isquiotibiales atraviesan la articulación de la rodilla para permitir después lo que va a ser una flexión de la rodilla. El cuádriceps en su parte anterior hace que la pierna vaya hacia adelante en este movimiento y los isquios, que están en la parte posterior, lo que va a hacer es un movimiento de flexionar la pierna. Vale. Claro que te perdono, pero no sé por qué. Vuelvo otra vez. No sé por qué se me desactiva esto hoy. Tengo internet. Ahora está, Balomano está compartiendo pantalla. Sí. ¿Ves? Se me acaba de desactivar la cámara. Pam, pam. Vale. Pues nada. Lamento la desconexión. Venga. Estamos hablando del tren inferior. Estamos hablando de la parte del muslo. ¿Vale? Lo que es la pierna en sí. En la pierna nos vamos a encontrar a nivel de la cadera con el glúteo, ¿vale? Nos vamos a encontrar en la parte anterior con lo que es el cuádriceps, uno de las cuatro cabezas del cuádriceps, y en la parte posterior los isquios. Si vemos en la parte posterior, estos son los isquiotibiales, ¿vale? Músculos isquiotibiales, porque van desde el isquión hasta la tibia. Y os estaba comentando que como atraviesan la articulación de la rodilla, van a permitir la flexión de la rodilla. Recordad que el cuádriceps hacía una extensión de la rodilla y los isquiotibiales van a hacer una flexión de la rodilla. ¿Vale? El glúteo, pues tenemos también tres grandes glúteos en función de las capas, glúteo mayor, medio y menor, ¿vale? Que también tienen diferentes disposiciones y que principalmente van a hacer una extensión de la cadera, porque van desde el isquión hasta el fémur. Con lo cual lo que voy a hacer es, imaginaros el puntero donde lo tengo ahora, es el eje. Es decir, voy a permitir que la pierna se retrase o se adelante en función de ese eje, gire. Con lo cual el muslo puede estar en esta posición y cuando va hacia atrás, lo que estoy haciendo es contraer el glúteo. ¿Vale? Ejercicios reconocibles de estar a cuatro patas y estar levantando la pierna. Uno de los ejercicios que os mandé evaluar en la ficha, ¿no? El movimiento, pues era una extensión de la cadera que el grupo que trabaja de forma principal o agonista es el glúteo. ¿Vale? Vale, pues yo creo que aquí los músculos principales del movimiento, la parte posterior están, y los aductores también lo he comentado antes. Y en la pierna nos vamos a encontrar con la parte anterior y la parte posterior, obviamente, y nos vamos a encontrar con los gemelos, reconocibles por la mayoría de nosotros, que también se enganchan a nivel de la articulación de la rodilla, próximos a la articulación de la rodilla, y se enganchan en el tacón, en el calcáneo. Con lo cual, como atraviesa la articulación del pie, cuando yo voy a contraer el gemelo, lo que voy a hacer es hacer una extensión del pie. Y al hacer una extensión del pie me voy a conseguir poner de puntillas, por ejemplo. ¿Vale? Pero eso es porque contraigo el gemelo. Si lo relajo, lo que voy a hacer es una flexión del pie. ¿Vale? También hay otro músculo, el sóleo, que comparte espacio con los gemelos. Y esto es lo que se conoce como el tríceps sural, ¿vale? Yo tengo tríceps a nivel de tren superior, pero también tengo tríceps a nivel de tren inferior, ¿vale? Que prácticamente es un músculo más interno, pero que permite hacer prácticamente los mismos movimientos o acompaña los movimientos
de lo que va a hacer los gemelos, ¿vale? Y al igual que pasaba en el antebrazo, si nos fijamos en la parte lateral externa o anterior de la pierna, también nos vamos a encontrar con lo que son los tibiales y los peroneos, ¿vale? Los tibiales van más próximos a la zona de la tibia, a la parte exterior, y los peroneos van hacia la parte interna de la pierna. Y principalmente son, ya veis que pasan por ahí, por debajo de esas fascias y son como unos cables que terminan en los pies, son los flexores de los pies. Es un flexor plantar y un extensor, un flexor plantar y un extensor dorsal. ¿Vale? Cuando yo llevo las piernas, los dedos hacia arriba, los elevo, entiendo que estoy haciendo una flexión, una flexión del dorso, ¿vale? Y si hago una extensión plantar es porque estoy poniéndome en puntas, que dirían los de gimnasia rítmica, de gimnasia rítmica, ¿vale? Extender el pie es una extensión o es una flexión plantar. Y esto es una flexión dorsal, ¿vale? O extensión plantar, a la inversa. Flexión, movimiento de los pies hacia arriba, extensión, movimiento a puntas, si lo queremos llamar así y que sea un poquito más visual. Y estos músculos, también los tibiales anteriores, que están por delante y en la zona externa de la pierna, que lo estoy señalando ahora en la diapositiva, me permiten también hacer una anteversión del pie. No solo hacer una flexión, sino que la parte más externa vaya más hacia arriba, ¿vale? Este movimiento hacia arriba. ¿Vale? Bien, yo recuerdo de haber ido a esquiar y lo que me duelen son los tibiales anteriores, por estar adoptando esa posición y por estar cargando el peso en la planta del pie para hacer estos movimientos de anteversión y de retroversión. Generalmente el primer día que suelo ir a esquiar y demás, pues suelo tener problemas a nivel de cuádriceps, que me aguanta todo el peso del cuerpo, y a nivel de tibial anterior o tibial lateral, ¿sí? Lo que son los flexores plantares. Perfecto, pues otra fotografía más simplemente para ilustrar por dónde terminan los músculos, los flexores del pie. También hay otros, evidentemente, que son propios del pie, ¿vale? Que nos van a permitir hacer algún tipo de movimiento de anteversión o de retroversión, como os estaba diciendo, pero bueno, que no es nuestro principal foco de intervención. Y prácticamente, me salió la pantalla en negro final, prácticamente están revisados por lo menos los músculos principales. No sé si me permite, claro, si fuese una clase más presencial, pues tendría un esqueleto y podríamos viendo, o yo haciendo gestos o movimientos podría ejemplificar más qué hace cada uno de los músculos. ¿Vale? De todas formas, como estuve revisando la documentación que os dejé, tenéis una tabla en lo que es el documento 3 de sistema muscular, donde te dice el músculo. Por ejemplo, tengo aquí ahora abierto en otra pantalla los músculos intercostales. Pues el origen, van desde las costillas hasta las costillas. Función, elevar las costillas. Inervación, pues los nervios intercostales que tiene. O el diafragma que hablé. Circunferencia inferior del tórax. Movimiento, expande el tórax produciendo la inspiración. Es mucho más claro, por lo menos un poquito más de información para recordar cada uno de los movimientos, porque realmente tendríamos que saber exactamente el punto donde se inicia el músculo y el punto donde termina el músculo. Pues bien, esta es la presentación teórica mía y ahora, como siempre, pues os explico la tarea, que no es ni más ni menos que repasar el tema del sistema muscular y lo que falta de clase, que es una hora. Yo he clavado lo que yo tenía pensado para estar exponiendo el temario. Pues podemos subir la tarea o la vamos subiendo de aquí, como dije, hasta el próximo domingo. Aprovecho ahora entonces, si alguien necesita o quiere hacer alguna pregunta a viva voz, intento responderla, o bien por si la subís en el chat, reviso el chat
y contesto. Y si no, paso a explicar la tarea. Bueno, supongo que por aquí no se oye, pues pido disculpas, pero sinceramente no sé por qué. El profe tiene que compartir la pantalla. Lo siento, la verdad, pero se me fue machando la imagen él por sí solo. Seguramente una mala conexión o un restablecimiento de la conexión. Bueno, veo. Vale. No problem, no problem. Perfecto, pues nada. ¿Alguna pregunta en concreto? Y si no, os explico la tarea, que no tiene mucha más ciencia que repasar el sistema muscular que hemos revisado ahora por encima. Venga, voy con la tarea, que en teoría la tengo aquí abierta, ¿vale? Y en teoría creo que en 10 minutos se activa. Después de que se activa a 6:15, pues en 10 minutos. Mientras explico esto y demás, prácticamente estará la tarea abierta en vuestra plataforma para seguir el mismo sistema. Y he planteado una tarea pues con los mismos descriptivos, ¿vale? La idea es que busquéis pongáis vuestro nombre, evidentemente, y busquéis la zona del cuerpo donde está el músculo y pongáis por lo menos el músculo principal. ¿Que alguien quiere poner más? Por poner aquí el ejemplo. El 3, el músculo que hay que poner ahí es pectoral mayor, pero por debajo pues también está el pectoral menor. Pues si lo quiero incluir pongo 3, pectoral mayor y pectoral menor. Perfecto, ¿vale? Porque ya dije que las tareas, mi principal objetivo es que repaséis, afiancéislo un poco, por lo menos los grupos musculares principales, los huesos principales, las articulaciones principales, y que empecéis a utilizar una terminología adecuada, ¿vale? Entonces, tenemos otra vez 15 músculos en la parte posterior, perdón, en la parte anterior, los vamos redactando, escribiendo ahí cada uno de los nombres, ser lo más específicos o científicos posible del músculo, si lo conozco. Que sepáis que toda la nomenclatura de los músculos viene en latín. Tampoco hace falta que lo pongáis en latín, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, el 11, ahí me podéis poner el nombre de 2 o 3 músculos, me podéis decir flexores de la mano directamente, ¿vale? Pero que si alguno dice, venga, voy a investigar cuáles son los 3 músculos principales del flexor de la mano, pues verá, el flexor del dedo gordo, el flexor de no sé qué, y me puede poner alguno de esos, ¿vale? Mi idea es simplemente que repaséis. Clasifica y describe uno con tus palabras, lo mismo que hicimos con el hueso. Pues voy a coger yo qué sé, el recto del abdomen. El recto del abdomen, pues es un músculo largo que está ubicado en la parte anterior que sirve para hacer el movimiento X, que se inserta en la parte no sé qué y en la parte no sé dónde. Y por tanto permite el movimiento de flexión y extensión de la articulación X. ¿Vale? Eso es lo que debéis de escribir. Y ya digo, uno a elección, el que quiera, cada uno el que más le guste. Lo ideal, y yo eso no lo voy a poder determinar, haced un músculo del que no estéis tan seguros. Es que yo sé que el cuádriceps hace esto, pues búscate otro que te permita aprender un poco más. No me pongas ya al que sabes, cumpla la tarea, porque bueno, pues no lo aprovechas todo lo que creo que se podría aprovechar la tarea. Y exactamente lo mismo en la parte posterior, ¿vale? Tenemos el esqueleto humano por la parte posterior, vamos hablando de los diferentes músculos y también vamos a describir otro, en este caso, a ser posible, la parte posterior. Músculo, nombre, dónde está ubicado, desde dónde se inserta, a dónde llega, cuál es su inicio y su origen y su destino, por dónde pasa, qué articulación pasa y qué movimiento hace, ¿vale? Para ello, evidentemente podéis ayudaros de lo que será la información que os he dejado, que como os dije, tenéis ahí los movimientos, las inserciones de cada uno de los diferentes músculos. Y esto es todo. Entonces, por mi parte, nada más. Voy a ver si hay algo aquí en el chat. Yo estaré pendiente ahora en el foro por si tengo que resolver algún tipo de duda. En 5 minutos se activa la tarea
Y pues nada, espero que por lo menos las charlas hayan sido claras y que hayamos aprendido algo, por lo menos mejorado nuestro nivel de conocimiento del cuerpo humano, que creo que es fundamental en el momento en que estamos haciendo una actividad en la que trabajamos con él. Pues si alguien no me dice nada en el chat a relación de alguna pregunta o algo, doy por finalizado la presentación, cierro lo que es la exposición o apago la exposición y estoy ya pendiente de vuestra entrega eh, de las tareas. ¿Vale? Nos vemos el viernes porque estaremos en la asignatura de seguridad e higiene y que ya he visto que la gente ya va subiendo la tarea previa, ¿vale? Haciendo el cuestionario que os dejé y que ya pedí que esté abierto para todo el mundo, lo puedo hacer antes de comenzar las clases. Y espero enseñaros un gráfico de cuál es vuestro conocimiento. Pues nada, un placer y seguimos en contacto.